Sí, este me parece un tema importante que justamente aborda poder comprender que el tránsito de Alberto a la iglesia episcopaliana no es un tránsito menor, no es un pequeño cambio minúsculo, y hay otro punto ahí muy importante que me gustaría escuchar su opinión, Padre Salvador. ¿Qué significaría para usted como diferencia como sacerdote tener o no tener a el sucesor de Pedro como cabeza de la iglesia, que es algo que ellos niegan, ¿no? Pues mira, es simplemente como tener un guía, un papá. Tú sabes que ningún hijo en una casa puede funcionar si hay un matrimonio roto. El padre y la madre siempre son la columna. Si fallan, el hijo va desorientándose. En nuestra iglesia, gracias a Dios, esa es nuestra riqueza, que tenemos a alguien que además no solo es nuestro pastor, nuestro guía, sino tiene el don de la presencia del Espíritu Santo, de la infalibilidad, como nosotros decimos, de pronunciarse si es necesario, en un momento dado de duda, de que no hay discusiones sobre la fe. Él nos aclara. En el caso de los episcopalianos, pues andan ya lo que Jesús nos dijo. Esto es lo que la iglesia, y esto nos lo dice el Papa en todas las circunstancias. Es más, ese es el ministerio petrino, ¿no? O sea, de estarnos siempre iluminando, y ese es el motivo de las audiencias de cada miércoles, de los discursos del Papa, de la presencia constante, de las cartas que manda los obispos, o sea, de todo el ministerio del Papa. Es maravilloso. Y cuán cierto, quien él escoge, en el caso de Pedro y sus sucesores, y también los obispos que son los colaboradores del obispo de Roma, que es el Papa. Cualquier otra iglesia va a tener parte de la verdad, pero parte de la verdad depende cuán cerca o cuán lejos esté de la iglesia verdadera que Jesús funda. Las demás van a tener solamente una verdad parcial. Por eso las doctrinas de cada iglesia, protestante, evangélica, va a diferenciar, depende cuán cerca o cuán lejos esté de la iglesia verdadera que es la iglesia católica. El problema también que tenemos que ver es ahí la importancia, como está diciendo el Padre Salvador, de tener al Papa como el vicario de Cristo, es decir, ese que actúa en el nombre de Cristo para revelarnos la verdad guiado por el Espíritu Santo. Entonces es una cosa que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Y cuando hablamos de nuevo de lo que ha perdido Alberto al irse a una iglesia que no es la iglesia católica, está perdiendo la totalidad de la verdad que se encuentra en la única iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Gracias, Padre, por esa aclaración muy importante. Creo que para nuestros hermanos y hermanas que están un poco confundidos, esto creo que termina de poner la puntilla de la diferencia abismal entre una cosa y otra. No es un tránsito pequeño ni una diferencia de grado, ¿no? Contestando la pregunta que nos han hecho, con la cual cerramos el segmento anterior, esta pregunta tiene dos partes: si es que el Padre Alberto está excomulgado, y si es que cuál es la validez de los sacramentos que realizó antes de esta decisión. Sobre los sacramentos, brevemente, Padre Salvador, si nos podría decir, para después dejar a Pepe que diga exactamente lo que la Iglesia ha señalado sobre este tema de la excomunión. Bueno, pues él es sacerdote, o sea, por el mismo hecho de haber sido ordenado, entonces todos sus actos, hasta el momento en que se diga que él no podrá continuar, o de hecho ya por la misma salida de él, que él fue el que se marchó ya a otra religión, o sea, por ese mismo hecho ya queda en cierta manera él mismo fuera de la comunión. Pero hasta ahora todos los actos como sacerdote que ha hecho son válidos. O sea que alguien que tiene miedo de que si el niñito que le fue bautizado por el Padre Alberto, o el matrimonio que le celebró, o que si le confesó 2 días antes de que pasó esto, si la confesión es válida, sí, es válida. Absolutamente. No hay ningún problema con eso. Y sobre la excomunión, Pepito, tú querías remitirte a las palabras exactas de su arzobispo, ¿no? Sí, Alejandro, porque a mí también mucha gente me ha preguntado por qué la Iglesia excomulgó al pobrecito a Alberto. La Iglesia Católica no lo excomulgó, él se excomulgó. Y estas son las palabras del arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, en su carta precisamente donde dio los puntos de católicos. De acuerdo a nuestro derecho canónico, con esta acción el padre Coutier se separa a sí mismo de la comunión de la Iglesia Católica Romana, Código del Derecho Canónico 1364, al profesar fe y morales erróneas al primado, a nuestro Papa. También aquí hay otra cosa muy seria,
y es la falta de respeto que este obispo que ha acogido, Alberto, ha tenido para con el señor arzobispo. Y lo dice el mismo arzobispo. ¿Te refieres al obispo episcopaliano? Exactamente, y aquí lo voy a mencionar, lo que dice la misma carta del arzobispo Favalora. También debo expresar mi sincera decepción con la manera en que el obispo Leo Frade, de la diócesis episcopal del sur de la Florida, ha tratado esta situación. El obispo Frade nunca ha hablado conmigo sobre esta posición ante tan delicado asunto o sobre las acciones que consideraba. Solamente escuché de él a través de los medios de comunicación locales. Esto representa un serio retroceso en las relaciones ecuménicas y en la cooperación entre nosotros.